¿Cómo están? Muy buenas tardes. Le habla Corina Fernández. Estamos en el programa 360 grados de Radio PFM 100. Hoy nuevamente con un tema que vamos a hablar, un tema muy importante. Vamos a hablar de la cuenca de Catari. Para ello tenemos al antropólogo Carlos Revilla. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Buenas noches, Corina. Un placer estar con ustedes esta noche. Carlos Revilla, usted es antropólogo, especialista en estudios de desarrollo, director del Instituto de Investigación y Acción para el Desarrollo Integral y también es coordinador de proyectos nacionales y regionales del sector de la ONG. Así es, Corina. Empecemos con el tema, que este tema es pues grande, es muy importante porque algunos vecinos no lo toman en cuenta, pero usted nos va a desglosar. Gracias, Corina. En realidad yo les voy a hablar un poco de este proceso de urbanización y las desigualdades que se han generado a lo largo de la cuenca del río Catari. La cuenca del río Catari en realidad es una cuenca con la que estamos muy familiarizados la gente que vivimos en el Alto y en el altiplano paceño, pero que muchas veces no se la visibiliza en ese sentido. Es decir, generalmente nos empezamos a concentrar en la ciudad del Alto y las provincias, pero desconocemos el hecho de que, por ejemplo, municipios como el Alto, como Viacha, Laja, Pucarani, que harían parte de la zona alta, digamos, del área metropolitana de La Paz, en realidad desde las faldas del Huayna Potosí hasta el lago Titicaca, en realidad forman parte de esta cuenca, ¿no? Y esta cuenca, en los hechos, alberga al 10% de la población boliviana, ¿no? Está en el territorio de 5 provincias y varios municipios. Entre estos, obviamente, los municipios urbanos más reconocidos son el Alto y Viacha, pero también estamos hablando de municipios como Colquencha, Calamarca, Collana, Puerto Pérez, que son de menor tamaño, Comanche también, y que hacen parte de este importante espacio geográfico, natural, cultural, en términos también de urbanización. El Alto está en plena cuenca Catari y en realidad estamos hablando de una importantísima cantidad de población que supera el 1.000.000 de habitantes, 1.021.543 habitantes, que supone el 43% del departamento. Este es un mapa de la cuenca. Ahí ustedes pueden ver toda el área de la cuenca. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ocuparía hasta municipios como Copacabana, el Desaguadero, San Andrés de Machaca, que es la zona más amarilla. Pero desde nuestra perspectiva, los municipios que tienen un vínculo más estrecho con esta cuenca son los que ustedes ven en esta capa verde, que son el Alto, Pucarani, Puerto Pérez, Laja, Viacha, Collana, Comanche, Calamarca y Colquencha. Entonces estamos hablando de la parte alta, si se quiere, del área metropolitana del departamento de La Paz. Entonces nosotros vemos aquí un poco la cuenca marcada en términos también de límites municipales, es decir, esta cuenca estaría trascendiendo de hecho los límites municipales, ¿no? Y lo que nosotros hemos analizado a lo largo de este estudio que hemos realizado entre el año 2019 y el año 2021 ha sido este proceso de urbanización y desigualdad socioecológica que se ha dado a lo largo de esta cuenca en un proceso histórico, ¿no? Cuando hablamos de desigualdad socioecológica nos referimos a la posibilidad de algunos segmentos sociales de controlar, manipular y establecer el destino de los ecosistemas y condiciones materiales de algunos entornos urbanos, ¿no? En este sentido, también la urbanización, especialmente la urbanización en el Alto y La Paz, pueden ser entendidos como procesos de transformación socioecológica especialmente desiguales. Habitualmente entendemos a la ciudad como un motor de desarrollo, ¿no? Desde las perspectivas del Banco Mundial, desde las perspectivas de Naciones Unidas, las ciudades son entendidas como motores de desarrollo porque tienden a concentrar una parte importante del Producto Interno Bruto, ¿no? Y de las actividades económicas.
No obstante, también desde nuestra perspectiva son espacios de importante transformación socioecológica, es decir, generan importantes cambios a su alrededor y más allá de las propias ciudades. Y esto es lo que vemos precisamente en la cuenca Qatari, donde la producción del espacio urbano ha sido un proceso socionatural que ha afectado, digamos, las condiciones sociales del entorno, las condiciones de vida del entorno, no solamente del área urbana, y su impacto en términos de influencia no solamente es ecológico, sino también es ambiental y económico, ¿no? En sus alrededores. Y eso lo conoce muy bien la gente que vive en el Alto y que ha migrado del campo a la ciudad, pero también lo está viviendo mucha gente de las áreas periféricas de la ciudad que se ven afectadas en cierto modo, tanto por el crecimiento de la mancha urbana, pero también por los procesos metabólicos, es decir, por la cantidad de energía y materia que entra a la ciudad, pero también por la cantidad de energía y materia que sale en términos de residuos sólidos, residuos líquidos especialmente, que están generando un problema sumamente importante, si se quiere, en lo que es la cuenca y especialmente en el lago Titicaca, ¿no? Tenemos afectaciones sumamente importantes. Hay en la bahía de Coana, precisamente, que es la zona alrededor de Puerto Pérez, Pucarani y un poquito más allá, que está recibiendo aguas servidas de la ciudad del Alto, que se han venido acumulando una mancha que estaría ocupando casi 13 kilómetros cuadrados. El nivel de contaminación es probablemente uno de los más preocupantes de las cuencas en nuestro país, pero también es uno de los desafíos más importantes porque no podemos seguir pensando únicamente en nuestros municipios circunscritos a sus límites administrativos, sino que tenemos que ver también el impacto que tiene nuestro crecimiento urbano más allá. Y en este cuadro ustedes ven la importancia demográfica, la importancia poblacional que tiene el municipio del Alto respecto a otros municipios, ¿no? Casi estamos hablando de que el 82 hasta el 83% de la población del Alto, de la población urbana en realidad de la cuenca, corresponde con la ciudad del Alto. Y lo que vemos en el último tiempo es más bien un crecimiento importante, digamos, de Viacha en términos porcentuales, pero que todavía no llega ni siquiera a ser la 10ª parte de lo que es el municipio del Alto. Evidentemente, Viacha está teniendo una importancia muy grande en el contexto de la cuenca, cada vez creciente, pero no es de ninguna manera tan importante. Este mapa nos está mostrando, en realidad, parece un mapa de la mancha urbana, pero en realidad es un mapa de densidad poblacional. Esos puntitos y esas manchas que se ven en realidad son personas en cuadrículas de 30 metros cuadrados, y ustedes pueden ver que evidentemente la zona más densa, con alrededor de 20 personas por cada 30 metros cuadrados, es la ciudad de La Paz, mientras que el Alto estaría entre las 11 personas y la 1.5 personas por cuadrícula de 30 metros cuadrados. No obstante, también esto nos da una idea de la distribución de la población, que en cierto modo sigue también la lógica del crecimiento de la ciudad, pero hay que pensar que esta población se extiende más allá de los límites administrativos. Y lo que vemos es, como les decía anteriormente, que si bien el Alto tiene un peso demográfico muy importante, está su crecimiento en términos del periodo intercensal ha sido de 30.8% en su población urbana, mientras que curiosamente, bueno, de una forma llamativa, digamos, Viacha en ese mismo periodo, entre el 2001 y el 2012, ha crecido en casi 116%. Es decir, pese a que no tiene gran población, Viacha está trayendo también importante cantidad de población, ¿no?
Entonces, aquí tenemos una perspectiva más en 3D de la cuenca, con el municipio del Alto, desde las alturas de Milluni, eh, Viacha, Collana, Colquencha, Comanche, etc. Entonces, la cuenca está compuesta, por ejemplo, en la ciudad del Alto, por dos importantes ríos, que son el río Seco y el río Seque. El río Seque, ustedes saben, atraviesa el distrito 4, el distrito 14, va hacia justamente con dirección al camino a Laja, atraviesa el municipio de Laja y luego penetra eh, hacia el, digamos, oeste de la cuenca, y es un río sumamente importante porque va a desembocar en cierto momento en el río Pallín. El río Seque, el río Seco por su parte, sigue más bien hacia el sur de la ciudad del Alto, luego atraviesa parte de las cercanías, digamos, de lo que sería la alcaldía actual, continúa por el distrito 4, pero tiene un desvío hacia Viacha, atraviesa la parte de Puchicollo, entra al municipio de Laja y luego entra al municipio de Viacha. Estos dos ríos también recogen gran cantidad de materiales a lo largo de su curso y reciben importantes cargas contaminantes que ya surgen arriba, por ejemplo, en el caso del río Seque y el río Seco, desde los residuos que han quedado de la actividad minera en Milluni, y que es una actividad que en los últimos años se ha reactivado. También reciben en parte la influencia de lo que es el relleno sanitario de Vilingenio, y obviamente atraviesan por la parte industrial y los espacios donde se desarrolla una serie de actividades económicas más bien de carácter informal, curtiembres, mataderos, el propio matadero municipal. El río Seco recibe las aguas del matadero municipal, luego reciben aguas de curtiembres, aguas contaminadas, aguas de distintas industrias que después se siguen contaminando en el municipio de Viacha. Estas aguas son vertidas sobre el río Pallina, y el río Pallina luego las bota al río Catari, que finalmente va a desembocar en esta bahía, que es la bahía de Coán. Entonces, la situación que tenemos ahí es una zona que está recogiendo los residuos urbanos de todo este sector y los está vertiendo prácticamente de forma directa sobre el lago Titicaca, especialmente sobre el lago Menor, en el municipio de Pucarán. Ya hay ahí comunidades sumamente afectadas por la contaminación. Hay manchas de botellas que superan los 5 kilómetros cuadrados. El río atraviesa y arrastra animales muertos también, aparte de metales pesados, animales muertos, botellas, material quirúrgico, material de los hospitales que no es adecuadamente tratado en los botaderos a lo largo de la cuenca, que llega hasta esta zona y que está, como les decía, acumulando una mancha negra de aguas servidas en esta zona del lago Menor, donde se han producido importantes cambios socioecológicos, siendo además el lago un espacio simbólico, un espacio tradicional, un espacio económico y un espacio turístico sumamente importante, que tiene mucha relación con el bienestar de la población alrededor de estas comunidades. Lo que tenemos son grandes afectaciones, no solamente vinculadas a la propia contaminación, sino también a procesos de inundación que están afectando los medios productivos en estos lugares. Por ejemplo, la tierra que está siendo contaminada, o la aparición de ciertas plagas de plantas, digamos, silvestres que se han expandido y están reduciendo la cantidad de tierra disponible, ¿no? Entonces, lo que vemos es que esta cuenca ha estado sometida a presión importante ya desde principios del siglo XX, ¿no? Posteriormente, hacia los años 30, los años 40, tenemos las primeras instalaciones, digamos, operacionales, llámese pistas, aeropuertos, almacenes en la ciudad del Alto,
hacia los años 50 ya vemos que los efectos de la reforma agraria, del suelo urbano, van también contribuyendo a este crecimiento de la ciudad del Alto, y obviamente conocemos el fuerte impacto de lo que ha sido el neoliberalismo, y nuevamente en este último periodo la activación o la reactivación, digamos, del sector minero está generando afectaciones. Entonces, un proceso histórico más bien largo que sigue teniendo sus efectos en lo que se llama la situación de esta cuenca, ¿no? Estos cambios están finalmente afectando, digamos, la disponibilidad de agua, la calidad del aire, pero también están afectando seriamente la cuestión de la tierra. Tenemos, por ejemplo, en la subcuenca del Palina Alto, que consta de los municipios de Viacha, Colquencha, Calamarca y Collana, es una zona con mayor demanda hídrica, pues tiene mayor superficie de producción agrícola y también la mayor cantidad de cabezas de ganado, ¿no? Esta zona también es importante porque supone una demanda de casi 38 millones de metros cúbicos de agua, ¿no? Luego estaría la zona del Catari Alto, con 33 millones de metros cúbicos, y finalmente la de los ríos Seco y Seque, que si bien tienen una demanda hídrica menor, son los espacios donde más se contamina el agua en este proceso, ¿no? Junto con el problema de la afectación que produce la ciudad sobre el campo, hay que tomar siempre en cuenta que a menor disponibilidad de tierra productiva, las afectaciones y los conflictos generados por la contaminación van a ser mayores, ¿no? Entonces, hay municipios que son mucho más vulnerables que otros, y hay dentro de estos municipios, obviamente, comunidades que disponen de menor tierra y que se ven mucho más amenazadas. El caso Puerto Pérez es importante porque tiene en realidad muy poca cantidad de tierra cultivable o tierra productiva, si se quiere, no solamente cultivable, sino también para la ganadería, y cualquier afectación a sus medios de vida puede generar un mayor nivel de conflictividad, que va a derivar después en problemas internos, problemas entre comunidades, etcétera, ¿no? Nos pasa, por ejemplo, que en el municipio de Pucarani, que tiene la mayor cantidad, digamos, de cabezas de ganado, hay también una importante afectación producida por la generación de estiércol. Si en la parte alta de la cuenca el problema es la minería y en la ciudad el problema son las distintas actividades económicas informales, no necesariamente reguladas, pero también algunas actividades industriales, tenemos que en la parte baja de la cuenca la ganadería también es un factor de afectación. Y junto con la ganadería, el uso de distintos medicamentos, pero también de distintos productos que se utilizan en la ganadería y otros productos que se usan en la agricultura que están afectando la calidad del agua que llega al lago. La gente en los alrededores de comunidades como Tiquipa, por ejemplo, en Pucarani, refieren que en el último tiempo la pesca prácticamente ha desaparecido, ¿no? Además de, digamos, la posibilidad de recolectar huevos, e incluso la totora, que era una especie de filtro natural, está empezando a desaparecer, lo cual está empeorando seriamente la posibilidad de tener unos medios de vida de calidad en la zona. Entonces, prácticamente la gente no usa agua de estos ríos, sino que está tratando de buscar fuentes alternativas como atajados y otros para utilizar. Y todo esto se debe además a una gestión que durante años ha sido incapaz de responder al enorme crecimiento de la ciudad del Alto. El crecimiento explosivo que se ha dado, por ejemplo, en la ciudad del Alto, ha evitado que la planta de tratamiento de Puchucollo abastezca al 100% de la demanda. Es decir, cuando se construye esta planta en el año 97, el municipio tenía cerca de 500,000 de habitantes, ¿no?
y en poco tiempo después, en menos de 10 años, estaba llegando al 1.000.000. Eso hace que la planta solamente abastezca incluso menos del 50% de su capacidad instalada. Pero ese no es el único problema, sino que existen otros problemas serios, como el hecho de que, por ejemplo, la gran parte de la población haya convertido los ríos en cloacas, haya tenido conexiones directas, por ejemplo, desde la ciudad hacia los ríos, como tanto de sus hogares como de sus actividades económicas, y el hecho también de que gran parte de la población, no solamente en el municipio del Alto, sino también en otros, tiene la costumbre de echar la basura al río, ¿no? Eso está inclusive documentado en estudios que se han hecho sobre desde incluso el Instituto Nacional de Estadísticas y el registro del censo 2012 sobre la pregunta de la disposición de residuos sólidos, muestra que gran parte de la población o la echa a un terreno baldío o la bota al río. Este cuadro, por ejemplo, nos está mostrando algunos valores de distintos elementos contaminantes a lo largo de la cuenca en base al reglamento de valores máximos admisibles en cuerpos receptores, que es uno de los anexos de la Ley del Medio Ambiente. Entonces, nosotros hemos compilado información de 12 puntos claves que van desde las nacientes del río Seco en la represa Milluni hasta el ingreso al lago Titicaca. Gran parte de los valores están en un color gris, si se quiere. Por ejemplo, en los nacientes del río Seco tenemos nitritos, arsénico, zinc, hierro, manganeso y mercurio en las muestras de agua. El valor admisible debería ser clase A, ¿no? Para consumo humano. Clase B, digamos, para la utilización en agricultura, C para ganadería, y D era el parámetro más alto, el color rojo, en el cual no deberíamos usar ya prácticamente esa agua. En casi todos los casos hemos tenido que añadir una columna gris porque el nivel de contaminación incluso supera los niveles máximos establecidos en este reglamento. Es decir, son muy pocos lugares que realmente tienen verde, pero basta que un punto tenga un nivel o un parámetro que supera el valor admitido para que ya se considere que esa agua no se puede utilizar para los fines, digamos, de consumo, ¿no? Entonces, este es el panorama de contaminación en realidad de los puntos que van desde Milluni, atraviesan la ciudad, pasan por Viacha y llegan hasta el lago. Eso quiere decir que la calidad del agua en general en esta región es muy mala, ¿no? Pero además el hecho de que mientras que durante años hemos tenido, por ejemplo, gran consumo de agua en algunos sectores urbanos, especialmente, no en todos, sino industrias, fábricas que durante años no han pagado por el servicio de perforación de pozos para producir, digamos, gaseosas y demás. Otros durante mucho tiempo han carecido de este recurso o lo han visto contaminado. Aquí tenemos, por ejemplo, este cuadro que les decía de la posibilidad de tratamiento de aguas residuales en Puchicoyo. Y lo que se ve, este es un informe oficial de EFSAS, ¿no? Es que hay una capacidad disponible de 542 litros por segundo, había más o menos hasta el año 2018, pero la demanda de tratamiento supera por mucho ya desde el año 2018. Es decir, ahorita estaríamos en una demanda de 660 litros por segundo de agua que tiene que ser tratada en Puchicoyo, pero esta solamente llega a 542. Entonces tenemos un déficit que va del 102 en el 2018 al 122% de agua que no se puede tratar adecuadamente. Hay evidentemente ahora algunas importantes medidas que se han iniciado como la ampliación de esta planta,
Pero lastimosamente, si no hay un cambio de perspectiva de la ciudadanía, de las actividades económicas y demás, va a ser insuficiente, porque al final gran parte del agua que contamina el lago no solamente proviene del alcantarillado. Lo de Puchucollo es solamente del alcantarillado, y como tú sabes, Corina, es solamente una parte de los distritos del sur del Alto, ¿no? A la cual cubre esta planta. Pero igual los ríos fluyen con una enorme cantidad de contaminación de actividades que están o directamente conectadas al río o de gente que también bota la basura en el río directamente. Entonces, esto nos está generando, digamos, un problema importantísimo en especialmente esos grupos en los cuales hay una mayor dependencia respecto a los recursos productivos para su subsistencia. Es decir, la gente que más necesita que su tierra y su agua esté limpia son obviamente la gente del campo, ¿no? Y mientras el agua llegue en esas condiciones, en realidad estos van a ser los más afectados. No es tanto así la gente de las ciudades, evidentemente, que consume un agua que es para el consumo doméstico, pero no para la producción. Entonces, lo que estamos haciendo desde el Alto y desde Viacha es afectar seriamente las condiciones de vida de nuestro entorno. Esto no solamente se da en el caso del Alto, sino también en espacios como Viacha. En Viacha, por ejemplo, que se ha constituido un espacio industrial, laboral importante, que alberga buena parte de la industria de materiales para la construcción, que son consumidos además en las ciudades, lo que estás teniendo es una creciente demanda de piedra caliza que está afectando no ya solamente las poblaciones del municipio, sino también poblaciones más alejadas en la misma Pucarani, en Calamarca, en Colquencha, donde estás viendo conflictos entre comunidades por la explotación de la piedra caliza, que se usa para el cemento, se usa para el estuco, se usa en la industria de la construcción. Entonces tenemos un panorama bastante complejo que ya no solamente lo podemos ver desde el punto de vista urbanístico clásico centrado en la ciudad del Alto. Es decir, nuestros procesos de planificación no solamente tienen que tomar en cuenta la cuestión del crecimiento urbano en un sentido de mancha urbana, de derecho propietario y todo aquello, sino tomar en cuenta que la influencia del Alto es tan fuerte en su entorno que mientras siga sin considerar y un poco alienada de lo que pasa a su alrededor, en realidad lo que vamos a tener es un crecimiento sostenido y desordenado, porque ya estamos teniendo procesos de migración ambiental, es decir, alrededor de estas zonas contaminadas, los jóvenes no se quieren quedar a vivir, ¿no? Entonces la gente empieza a migrar, ya no solamente por falta de oportunidades o porque hemos llegado al subconfundio, sino también por el hecho de que es un entorno ambientalmente degradado, ¿no? No solamente por la mancha urbana, que tú sabes se está expandiendo casi, se está uniendo el Alto Viacha, el Alto Punlaja, etcétera, sino porque se están produciendo una gran cantidad de residuos sólidos y líquidos que están afectando seriamente las condiciones de vida en este espacio que es la Cuenca Catarí. Licenciado, la verdad es muy preocupante lo que está pasando. Tal vez muchos vecinos no ven el problema tan grande que se está presentando para toda esta línea que colinda con este río, con esta cuenca. El inicio de la cuenca es en el Cerro Huayna Potosí, donde las aguas deben ser limpias, puras, porque usted hizo un análisis, una investigación de todo este tramo y terminó en el lago Copacabana. Mira, y todo ese trecho, la parte más contaminante es la ciudad. Usted, en base a los estudios que hizo, la ciudad del Alto como ciudad es donde está aportando más la contaminación de estas aguas. Licenciado, ¿verdad? Así es, así es. Lo que tenemos es que, por ejemplo, la actividad minera en la mina Milluni, que usted sabe forma parte del territorio del Alto,
no ha sido sujeta de un adecuado cierre en términos de pasivos ambientales. Y estamos hablando de actividad minera en la cabecera de Cuenca. Tanto la gente del Alto como la gente de La Paz consumen esa agua. Entonces, esa agua ya se había observado cuando hubo el conflicto de aguas del Illimani entre los años 2004 y 2005. La auditoría de Pozos y Asociados en ese tiempo ya había determinado que en su momento Aguas del Illimani estaba usando demasiada cal para basificar esta agua, es decir, para hacerla más básica y menos ácida. El nivel de acidez de las muestras que se encuentran en este espacio sigue rondando el nivel de pH, sigue por el 3, que es un nivel altísimo, y no ha variado desde entonces en los hechos en términos de las muestras que se ha tomado. Ese es un primer problema. Después tenemos una actividad sumamente complicada alrededor del relleno sanitario, que usted sabe que se ha condicionado recién a partir del año 2006, se ha convertido en relleno sanitario, pero durante mucho tiempo fue un botadero. Lo que ha sucedido con este lugar es que en convenio con las comunidades se deja ingresar, por ejemplo, a los cerdos para alimentarse de la basura. Y eso está generando un problema también de salud pública importante. Entendemos que hay una necesidad de las comunidades de llevar el sustento al hogar, pero también el problema es que gran parte de la basura que producimos no está diferenciada. Entonces no podemos garantizar la calidad del tipo de alimento que están consumiendo estos cerdos, que después son faeneados a lo largo del río Seco y el río Seque, en la misma ciudad del Alto, en mataderos clandestinos que empiezan a funcionar a medianoche y que después vierten vísceras y demás hacia el río, ¿no? Usted lo conoce. Nuestro propio matadero municipal no tiene una planta propia de tratamiento que limpie todos esos fluidos del proceso de faeneo, y usted va a ver el agua roja a la altura de Pedro Domingo Murillo, zona 6 de agosto, ¿no? Va a ver el agua totalmente roja que circula por eso. Más allá, en esta misma zona, tenemos una serie de curtiembres que usan todavía unos métodos bastante antiguos de ablandado del cuero, usando cromo, ¿no? Y el cromo es un material, es cancerígeno, ¿no? Y es un delito su vertido a aguas públicas. No solamente eso, digamos, ¿no? Tenemos también el vertido de algunas industrias grandes, farmacéuticas y otras y gente que produce textiles, por ejemplo, que también se vierten en el agua. Y usted va a ver más allá, digamos, hacia Mercedario y esas zonas, lugares donde incluso va a encontrar presencia de mercurio, de algunas actividades tal vez vinculadas al procesamiento básico de minerales y de metales y de otras cosas. Y en las cercanías de la alcaldía también va a haber cueros extendidos sobre las mismas aceras o sobre la misma calzada. Esas actividades están generando un poderoso impacto. Y obviamente en Viacha tenemos situaciones bien similares, ¿no? Pero ya más vinculadas al tema de la construcción, ¿no? Y ahí sí que el problema de Viacha tiene que ver con un asunto en el cual Viacha consume, pese a su tamaño reducido, muchos recursos de la cuenca, ¿no? Que van de piedra, piedra caliza, pero también moviliza recursos, ¿no? Camiones enormes con tierra que van cubriendo de un polvillo también los cultivos. Tenemos situaciones complicadas en las cuales durante años se han utilizado métodos de explotación de piedra caliza o de piedra de Comanche, por ejemplo, con explosivos no aptos, ¿no? Entonces, hay una serie de problemas que no se pueden ver de forma aislada dentro de cada jurisdicción municipal, sino que necesitan un proceso de planificación y un proceso de mirarse las caras entre los municipios, las autoridades nacionales y demás. En el marco de este plan, hay un plan que se llama el Plan de la Cuenca Catari, impulsado por el Ministerio, que está tratando de hacer varios avances, pero en el cual se requiere sin duda una mayor participación de los actores económicos y de los actores sociales.
Por ejemplo, es fundamental el rol de organizaciones como la FUTECRA en el Alto, ¿no? Para generar la posibilidad de que estos mataderos clandestinos se incorporen a un faeneo formal, regulado, con aguas tratadas, etcétera, ¿no? Pero también muchas otras actividades. Las juntas de vecinos, por ejemplo, regulando los procesos de contaminación, las escuelas, trabajando en concientización, en procesos de reciclaje. Necesitamos que el municipio del Alto regule mejor y la gobernación regule mejor este conjunto de actividades de industrias pequeñas y grandes que están vertiendo residuos, porque este es un problema que a la larga va a terminar afectando la propia capacidad de los municipios para responder, urbanos especialmente, para responder a las necesidades de una población que ya va a empezar a migrar no solamente por falta de empleo, sino porque su espacio de vida está absolutamente degradado en términos ambientales, ¿no? Lo más importante, licenciado, a pesar de que la ciudadanía va a empezar a migrar a la ciudad, porque ve que la contaminación de esas tierras ya no son útiles para los sembradíos, todo eso, nos estamos en nosotros enfermando también, porque los minerales que se encuentran en esas aguas es perjudicial para nuestra salud. Y ahí uno se pregunta, ¿por qué me duele la cabeza? ¿Por qué tengo dolor de estómago? ¿Por qué me está entrando cáncer? Y uno no se da cuenta que nosotros mismos, los ciudadanos, de un río con agua tan limpia y pura desde el inicio de Huayna Potosí por Uyuni, y toda esa línea lo estamos contaminando, como usted dice, con basura, con las fábricas, incluso la limpieza, cómo lo utilizan para limpiar ese cuero y esa contaminación que la verdad es asusta. Licenciado, asusta todo esto. ¿Y cuándo van a reaccionar los vecinos para prevenir nuestro futuro y nuestra salud sobre todo, licenciado? Es un problema muy grande que no se dan cuenta. Si lo analizamos como usted lo ha visto, con ese análisis, con su equipo que ha hecho ese análisis, es como para decir, no compraré un terreno aquí en la ciudad del Alto, ni todo alrededor que está esa línea del río. Y no solo, también no sé a cuántos kilómetros del río afecta esa tierra, licenciado, ¿verdad? Sí, la afectación se extiende a lo largo de la cuenca, ¿no? Es evidente, es decir, por ejemplo, si ustedes ven la proliferación de perros callejeros alrededor de las zonas marginales, por un tema de seguridad muchas veces, pero también alrededor del relleno sanitario, atraídos por el olor, está generando conflictos muy fuertes entre los productores de camélidos en la zona de Millún, justamente, que ven, cada vez van y botan en la puerta de la alcaldía a las crías de su ganado devorado o eliminado por estas jaurías de perros, por ejemplo, ¿no? Y eso no es un tema aislado, es un tema que tiene que ver con la gestión ambiental de la cuenca en general y tiene un impacto económico. Por ejemplo, cuando hubo el tema de la crisis del agua el 2016 en La Paz, ¿de dónde se compensó esa pérdida que tuvo o esa reducción? Se sacó aguas justamente de esta misma zona, ¿no? Se hizo una aducción y sin considerar que a la larga eso afectó bofedales y afectó también el bienestar de estas poblaciones. Es decir, por un momento se salvó la cuestión, pero a la larga eso ha tenido un impacto importante también en estos productores del área rural del municipio del Alto, ¿no? Que muchas veces no se considera. Seguimos pensando nuestro desarrollo en la ciudad del Alto solamente en términos de lo que es la ciudad, sin entender que somos parte de un espacio más amplio que al final de cuentas debería también formar parte de nuestra identidad. Pero parece que cuando migramos a la ciudad de las comunidades, los municipios aledaños, nos olvidamos un poco de dónde venimos y cuál es el impacto de nuestras acciones. Entonces, mucha gente con la que hablábamos en estos puntos se quejaba que, por ejemplo, van de visita a los residentes, a los pueblos, y botan basura, dejan la basura allá, ¿no? Van o botan desde el minibús las botellas, botan las bolsas, realmente como si ese espacio no fuera suyo ya, ¿no? Como si
hubiera habido un proceso de alienación respecto al campo y un divorcio de lo que es el Alto por una parte y todos sus alrededores. Entonces, lo que yo invito un poco con este estudio, que ustedes lo pueden revisar en sus redes sociales, y por eso el título de Somos nosotros mismos, ¿no? Es decir, somos nosotros mismos los que hemos sufrido cambios, evidentemente, pero también los que podemos darle respuesta a este tema, de que finalmente tenemos que tener una reflexión más allá de las cuatro paredes de nuestro municipio y mirar estos procesos de planificación en una perspectiva más regional del urbano. Y lo urbano no solamente como la cuestión de construcción de obras, de casas, de plazas, ¿no? Sino una mirada al proceso de urbanización más amplio que se está dando en esta cuenca. Y una lectura también de las autoridades un poquito más amplia a su propia gestión, ¿no? A mirar más allá del ombligo, digamos, de la propia ciudad y del propio municipio. Bueno, muchas gracias, licenciado Carlos Revilla. Hoy estuvimos hablando del tema urbanizaciones, degradación ambiental y desigualdades en la cuenca Catarí. Licenciado, para un próximo programa hablemos de toda esta línea que corre el río, pero a cada comunidad, cómo llega la contaminación, qué piensan los comunarios, porque he visto algunas investigaciones que realizaron ustedes, hay comentarios de comunarios también, podemos ir hablando así poco a poco para que el vecino entienda que nosotros mismos estamos contaminando nuestra querida y hermosa, y mira, ¿cómo más puedo decir? Nuestra agua bendita. La verdad. Entonces me voy despidiendo del programa y muchas gracias por su asistencia. Pasó rapidito, unos 40 minutos, licenciado. Gracias, Corina. Un placer y estaremos en una próxima oportunidad conversando más sobre este tema. Sí, licenciado, preparemos un próximo programa para hablar, como le digo, a qué comunidades llega y cómo es la contaminación en esa comunidad, a detalle. Y vamos desglosando. ¿Cuántos son? ¿4 o 8 comunidades que van cruzando acá? Son 5 municipios los que hemos analizado. Bueno, son 5 municipios que son centrales, pero en realidad llega a 9 la cantidad de municipios que hemos abarcado, una mirada más estadística, y son como 12 puntos con distintas comunidades los que hemos revisado, ¿no? 12 comunidades, si se quiere, que son las afectadas. Las que han estado en el estudio son muchos más, pero era lo que más podíamos abarcar, digamos. Licenciado, para el próximo martes preparemos este tema a detalle de las comunidades y cómo son afectadas estas tierras y qué piensan los comunarios con respecto a esto. ¿Le parece bien? Una segunda parte. Muy bien, Corina. Gracias. Muchas gracias y nos vamos despidiendo del programa 360 grados de Radio PA FM 100. Hasta luego. Hasta luego.